Ya, a ver. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a Josimar Chera, un amigo que ha tenido la oportunidad de estar en varias partes del país y también fuera de él. Y él ha hecho su maestría y también actualmente está haciendo su posgrado. Así que bienvenido, Josimar, y explíqueles un poquito todos estos beneficios que hay en Brasil, ¿no? Ya, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, chicos, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre bolsas de posgrado en Brasil. Y bueno, ese es mi nombre. Y ahí tal vez le comento un poquito de lo que es Research for Tech. Es una red que creé hace un tiempo para conglomerar investigadores en el área de inteligencia artificial a nivel Latinoamérica y también integrar las comunidades a nivel de toda Latinoamérica. Comencemos preguntándonos por qué deberíamos escoger Brasil. De hecho, Brasil tiene muchas ventajas, pero usualmente a Brasil se le conoce solo por esto, por el lado de turismo, por el lado de comida, por el lado de música, es muy popular por eso. Pero también Brasil es muy importante por el lado académico, por el lado educativo. Si ustedes miran los rankings a nivel mundial, bueno, hay varios tipos de rankings, ¿cierto? Brasil aparece dentro de las primeras 200 universidades o 300, está dentro de los tops. Debe ser así. Cuando tú vas mirando, cuando postulas alguna vez a Concitec, por una bolsa de posgrado, uh, aparece una lista de las 100 universidades más importantes a nivel mundial. Y si la universidad a la que estás postulando aparece en esa lista, entonces puedes pasar. Y en este caso, la Universidad de São Paulo sí aparece. Ahora tienes la Universidad de Campinas, entre otras más, ¿cierto? Ahora, si miramos dentro de otro ranking a Perú, Perú está un poco más atrás. La única que aparece en este caso es la PUC de Lima, en la posición 600. Entonces, a nivel académico educativo, Brasil está muy arriba, en comparación a Perú. Pero obviamente, si miramos los rankings al nivel del tope, los primeros 10 universidades usualmente se las llevan las universidades de Estados Unidos o Inglaterra, solo para tener contexto y panorama. Pero de nuevo, si volvemos a mirar en otro ranking, si se van dando cuenta, las pantallas van cambiando. La Universidad de Paula aparece en 121, que es una universidad brasileña. La Universidad de Campinas aparece en el 182, que es otra universidad brasileña. Y mucho más abajo aparece la PUC de Lima en la posición 400. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar con esos pantallazos? Que Brasil a nivel académico en toda la región Sudamérica, Latinoamérica, está bien posicionado a nivel académico, vale la redundancia, en comparación de Perú. Entonces podemos apuntar a Brasil como una opción para realizar una especialización, sea en una maestría, un doctorado, incluso en un pregrado. El nivel académico ya es superior, eso es indudable. Algunas ventajas que también tenemos allá, ya por el lado de la educación universitaria en general, es que todo es gratuito cuando es público. El pregrado, la maestría, el doctorado es público totalmente, no se paga nada. Y ahora vamos a enfatizar un poco el lado de posgrado. Como les mencionaba, la maestría y el doctorado son gratuitos en universidades federales y estatuales. Allí existen las universidades federales que sean las que son sostenidas por el gobierno nacional, central, y las estatales sería, más o menos la traducción, estaduales, que son mantenidas por la región. Entonces son diferentes. Hay diferentes formas de acceder a bolsas de estudio, me refiero a las organizaciones de fomento. Por ejemplo, tienes ACAPES, tienes CNPq, tienes FAPESP, específicamente en el estado de São Paulo. Ya vamos a detallar después. Como les mencionaba, las universidades tienen alto nivel académico. Si uno quiere saber en qué categoría está el programa de posgrado, uno siempre va mirando el CAPES. Cada universidad tiene institutos o programas de posgrado y dentro es muy común tener grupos de investigación, los profesores tienen doctorado, un récord académico interesante, publicaciones. Todo eso allá es muy natural. Una persona que sigue investigación tiene que tener publicaciones, está con proyectos de investigación, tiene personas que asesoran en tesis de maestría, doctorado, es lo que suele hacer un profesor. Y también algo interesante que yo vi en alguno de los viajes era que tienen vínculos con varias empresas. Por ejemplo, en el sur hay una universidad que se llama Pontificia Universidad Católica de Paraná,
Y al frente tenía un edificio Samsung y tenían vínculos ahí por el lado laboral, académico, por el lado de investigación. Tienes también en Brasil varias empresas como Motorola, tienes la sede de Google que está en Minas Gerais, tienes grandes empresas por allá, tienes Apple, varias cosas a diferencia de Perú. Particularmente si nos vamos por el lado de bolsas, como le mencionaba, existen diversas fuentes para acceder. Una bolsa vendría a ser como un estipendio que te da el gobierno para tener que haya acciones nacionales o extranjeras. Entonces, por ejemplo, CAPES es una institución que te brinda eso. Como dice ahí, la traducción sería coordinación de perfeccionamiento, ¿sí? O perfección, bueno, en todo caso de especialización de personas de personal de nivel superior. Está enfocada a mejorar a profesionales. Entonces, por ejemplo, menciona que está bajo la autoridad del Ministerio de Educación y tres actividades principales son las que desempeña CAPES. Evaluación de los programas brasileños, lo que les comentaba, el pago de becas y auxilios a investigadores, estudiantes de maestría y doctorado, y tiene un portal de periódicos con más de 12.000 títulos. Por ejemplo, se llama Sucupira. Sucupira es un sitio donde tú puedes buscar conferencias, journals, y están rankeados desde B5 hasta 1. Entonces ya puedes apuntar al journal o a la conferencia que sea de tu interés, ¿cierto? Esa información es de Wikipedia, entonces la pueden buscar ahí con más detalle. Eso, por ejemplo, es interesante, las tablas, para que tengan claro. Usualmente una persona que está haciendo maestría recibe un estipendio de 1.500 reales mensuales. Cabe resaltar que la moneda en Brasil es real, y más o menos la conversión es 1 a 1. Una persona que hace doctorado está alrededor de 2.200 reales. Si estás haciendo una pasantía de doctorado, bueno, tiene otros valores, ¿cierto? Y tiene otras modalidades también, si es que estás haciendo el pregrado, como extranjero y todo eso. Ahora nos estamos enfocando en maestría y doctorado. Entonces, el estipendio mensual es 1.500 y 2.200 reales que te da el Estado. 2 o 4 años, dependiendo de la duración del programa, sea maestría o doctorado. Luego, FAPESPI es la Fundación de Amparo para la Pesquisa del Estado. Es una fundación de fomento a la investigación que solo participa la gente del Estado de São Paulo, o la región de São Paulo. Algo así como nosotros tenemos departamentos o regiones, algo similar. Entonces ellos destinan 1% de sus ingresos para hacer investigación. Y lo reparten justamente para universidades públicas o privadas y empresas, justamente para fomentar el desarrollo a nivel del Estado de São Paulo. Si se ha percatado, por ejemplo, en el portugués, algo que no sé si puedo decir como una costumbre que ellos tienen, toda consonante, toda palabra que termina con consonante le agregan una I, por eso es que es FAPESPI, es un detalle. Y algo similar. Allá existe algo diferente. Por ejemplo, si tienes un proyecto de investigación, en el caso de un profesor, usualmente él contempla gente que va a hacer maestría, gente que va a hacer doctorado, tal vez alguien que va a hacer un postdoctorado, por el lado de hacer una pasantía. También se intenta involucrar estudiantes de pregrado, gente que justamente quiere, como que dice, degustar un poco el área académica, pero sin involucrarse de tal manera que sea permanente. Entonces pueden ingresar dentro del proyecto y pueden estar ahí apoyando en algunas actividades, y si ellos se deciden, pueden continuar la carrera académica. Entonces, eso es la iniciación científica. Tienes maestría y doctorado, y bueno, el postdoctorado. Los valores en FAPESPI son más altos. Eso de doctorado 1, doctorado 2, tiene unas características bien específicas, pero en general la bolsa de maestría está entre 1.800 y 2.000, y la de doctorado está entre 2.700 y 1.400. Es más alta, ¿cierto? Pero usualmente puede durar entre 1 o 2 años, porque el proyecto usualmente dura 1 o 2 años. Y obviamente los profesores tienen que postular a esos concursos y es mucho más competitivo. Esos, por ejemplo, son de entrenamiento técnico, ya tiene que ver con profesionales. Cada uno también tiene sus propios requisitos. Y los montos van desde 400 reales hasta 6.000. Este, por ejemplo, es algo interesante, que comienzan a fomentar que las empresas realicen investigación. Si una empresa quiere mejorar algún producto, servicio, proceso dentro de su
dentro de su estructura, la empresa puede postular y obviamente como va a estar solventada o basada en investigación, también se contempla el sueldo de un investigador. Entonces, ahí están los valores que corresponderían a la categoría de pequeñas empresas. Tenemos el otro que les decía de CNPq, que sería como más o menos el CONCITEC de Perú, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Ya fue fundado en el 50, por eso que si ustedes comienzan a buscar un poco sobre Brasil a nivel tecnología, Brasil aparece dentro de los top de tecnología. De hecho, una vez escuché que estaba en el top, era top tecnología, y si quiere, deja de comprarle a Estados Unidos y a China, él puede producir su propia tecnología. Entonces tiene toda esa capacidad basada justamente en ciencia e investigación. Ellos ya vienen haciendo sus trabajos desde 50, entonces nos llevan algo de 70 años en eso. Tienes valores similares, para doctorado son 2.200 y para la maestría es igual que el anterior, que el CAPES, 1.500. Y tienes otros valores para iniciación científica, junior, postdoctorado. Hay diferentes modalidades. Ahora, todo lo que yo les comenté es lo que el Estado brasileño te brinda directamente. Y usualmente uno postula, después de la postulación la vamos a mencionar. Otro fondo, por ejemplo, que existe también es la OEA. La OEA también convoca cada año, si no me equivoco, y brinda becas o bolsas de estudio. La postulación es diferente, ya se los puedo comentar después. Hasta ahora, recapitulando, hemos tocado por qué es importante Brasil, por qué no solo Brasil debería ser conocido por el lado de turismo, sino por el lado académico, cómo Brasil aparece en los rankings mundiales a nivel de universidades, qué tipos de organizaciones existen de fomento o, bueno, subsidio de bolsas de maestría o doctorado en Brasil. Y ahora vamos a ir por las universidades a las que deberías postular porque están dentro de los rankings nacionales y tienen muy buen nivel académico. Por ejemplo, esta es la Universidad Estadual de Campinas, la UNICAMP. Esta universidad está ubicada dentro del estado de São Paulo, en la ciudad de Campinas. Hace 3 años más o menos hice una pasantía por allá. Y allá existe el Instituto de Ciencias de Instituto de Computación, y no tienes la maestría y el doctorado en Ciencias de la Computación y otras áreas también. Entonces, algo interesante, por ejemplo, que deben considerar es que a veces pasa que ciencia de la computación es el área, bueno, que trabajamos en computación, y si quieres meterte con IA o trabajar con ciencia de datos, vas a estar en ciencia de la computación, pero al mismo tiempo, como existen otras carreras que se relacionan, podría pasar que si tú usas un posgrado, por ejemplo, en ingeniería eléctrica o electrónica, o matemática o estadística, puedes bordear desde una perspectiva diferente, obviamente, pero tocas el lado de inteligencia artificial. Entonces, eso es un dato interesante. Bueno, como les mencionaba, la Universidad de Campinas, la UNICAMP. La UNICAMP tiene el 2018, si no me equivoco, le ganó a la Universidad de Sao Paulo, apareció en el ranking como primer lugar a nivel nacional, porque tenía mejor colocación de sus egresados. La Universidad de Sao Paulo se quedó en el segundo, pero el año pasado la Universidad de Sao Paulo de nuevo recuperó su lugar. La Universidad de Sao Paulo tiene más de 7 campus, si no me equivoco, dispersos en todo el estado de Sao Paulo. Algo también interesante que puede pasar, como en esa universidad, es que tú tienes, por ejemplo, un campo en Butantá, que es el principal, tienes otro en la zona este, y pasa que, por ejemplo, en el campus de Butantá tienes Instituto de Matemáticas y Estadística. Tienes dentro Ciencia de la Computación, programa de maestría y doctorado. En el campo este tienes sistemas de información, que ya en esa discusión clásica de ciencia de la computación y sistemas de información no vamos a entrar, pero también puedes tocar temas de inteligencia artificial, machine learning específicamente, o ciencia de datos, ahí, entonces, como que convergen. El instituto donde yo estoy haciendo el doctorado se llama Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación. También tenemos ciencia de la computación, maestría y doctorado, pero está en otra ciudad, en São Carlos. También, por ejemplo, tienes la Facultad de Filosofía, que está en Ribeirão Preto, que es donde está haciendo su maestría Esteban. Y dentro tiene su programa de
de maestría en ciencia de la computación, si no me equivoco. Entonces, la universidad puede tener diversos campus, en cada campus puede haber institutos diferentes y cada uno puede tener su programa de maestría, doctorado de ciencia de la computación. La USP, por ejemplo, es bastante reconocida a nivel Latinoamérica. Entonces, el asunto para postular es simplemente intentarla. Tienes la Universidad Federal de Río de Janeiro, que está más al norte. Acuérdense que cuando solo es federal es mantenida por el Estado Nacional y estadual cuando es mantenida por la región. Tienes la Universidad Estadual Paulista, la UNESPI, también en el estado de Sao Paulo. Tienes la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la PUC, como dicen allá. La PUC de Río está localizada en Río de Janeiro, es una universidad privada, pero también brinda bolsas de estudio. Obviamente no están creo que no están financiadas directamente por el gobierno, sino de manera interna. Y es donde el profesor Iván hizo su maestría y doctorado, ¿no? También le pueden preguntar a él cómo está su universidad, si quieren saber el detalle. Tienes la Universidad Federal de Minas Gerais, la UFMG. Existe una historia, no la he podido comprobar del todo, ¿cierto? Pero esa universidad es bastante buena. Una vez comentaron que había profesores que trabajaban, creo, en el área más en el lado de algoritmos, análisis de algoritmos, ese lado, estructuras de datos y todo eso, y que Google quería comprarles, ellos se habían formado como un grupo, una empresa, algo así, y Google quería comprárselos y llevárselos para otro lado. Pero ellos pusieron mano fuerte y dijeron, si tú quieres trabajar con nosotros, tienes que tener una sede dentro del campus de la universidad. Negociaron todo eso y ahora tienes un campus de desarrollo de Google dentro de la universidad. Es un dato para analizar cómo es. Lo que les comentaba, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere saber sobre cuán bueno es el programa de posgrado de una universidad, tiene que mirar las evaluaciones que realiza CAPES cada 3 o cada 4 años. Por ejemplo, esta es una captura del 2013. Uno puede descargar la información y comenzar a buscar el programa de interés que uno tenga. Por ejemplo, eso de aquí estaba más abierto, la otra vez preparé esas diapositivas. Entonces, por ejemplo, está antropología, música, ciencias de alimentos, agrarias. Igual uno podría poner como aquí, ¿no? Ciencia de la computación y aparece la única. Es como para filtrar qué universidades a las cuales uno podría postular. Entonces la pregunta siempre es cómo postular, cómo postulo, y siempre la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque a pesar que cada universidad tiene diferentes institutos y se llamen de maneras similares y sean a veces incluso los mismos programas de especialización, cada programa es autónomo. Entonces, cada uno puede tener sus particularidades. Por ejemplo, si yo busco USP posgraduación computación, que es para la forma de buscar la Sao Paulo, y uno lo que siempre debe mirar son las publicaciones que ellos realizan sobre cómo postular, hay requisitos y todo eso. Por ejemplo, aquí tenemos, ejemplos más abiertos, diversos de ingeniería civil, si alguien está interesado, fisiología y todo eso. Y si se van percatando, las páginas no siempre tienen la misma estructura. No siempre tienen las mismas secciones. Y a veces es un poquito tedioso buscar, pero con paciencia uno puede encontrar todo lo que necesita. Pues, por ejemplo, esto es lo clásico que se suelen pedir a la hora de postular. Tus notas de pregrado, en el caso de maestría, en el caso de doctorado, pregrado y maestría, te piden usualmente un CV. Se supondría que tu CV debe irradiar investigación. También te piden usualmente cartas de recomendación. Y también te suelen pedir, bueno, dependiendo, ¿no? Si es que es doctorado, te suelen pedir ya un proyecto, un plan de tesis, un tema propuesto. Y en maestría a veces te lo piden y a veces no. Y también depende del programa, a veces te piden postcom. Postcom es una carta que hacen perfil para evaluar tu nivel de computación. Entonces, por eso les decía, depende. No siempre es requerido, o tal vez no siempre es requisito obligatorio. Es como para considerar. Y el tema también del idioma, usualmente las personas de computación no se los piden. Hasta ahora no he visto un programa que lo pida, pero para otras áreas sí los piden.
el certificado de idiomas de portugués. Entonces, por ejemplo, si uno va mirando en la página de la Universidad de Sao Paulo, eso es común allá, que se publiquen las defensas que van a haber de maestría, doctorado, y naturalmente uno puede ir, asistir de manera libre y va viendo qué están haciendo, cuál es el avance y todo eso, ¿cierto? Estos, por ejemplo, 2018 eran maestría, un análisis comparativo de ambientes para Big Data, Apache Spark y HPAC. Para doctorado, assessment. ¿Qué sería assessment? Evaluación para localización de fallas basadas en espectro para usos prácticos. Otro tesis de doctorado. Independencia parcial, el problema de satisfacibilidad probabilística. Entonces tienes todo eso. Ahora, si yo te hiciste maestría, o tal vez hiciste doctorado, y quieres tal vez trabajar ya directamente haciendo investigación, puedes postular justamente a un postdoctorado, o también, ya, digamos, quieres trabajar directamente en un proyecto, involucrarte en un proyecto, sino no solo proponer tu tesis y ya, sino involucrarte en un proyecto que puede ser mucho más grande. FAPESCI, como les mencionaba hace rato, es la Fundación de Fomento de Investigación en el Estado de San Paulo, publica en su página, si ustedes ven al pie de página de oportunidades, todas las convocatorias que puede haber en diferentes líneas. Por ejemplo, aquí ponen bolsa de doctorado directa en química de alimentos y te da el detalle del proyecto. Trabajas con otros investigadores de diferentes líneas y esas cosas mucho más interesantes. Pues también pueden entrar por ahí. Y eso sería todo. La idea era hacer cortito, que ustedes puedan preguntar. Si tienen preguntas, las van preparando. Ya lo que les iba a contar, bien cortito, que la otra vez estaba conversando con Javier, era que a veces las personas tienen un poco de dificultades a la hora de postular o necesitan una asesoría bien específica sobre cómo hacerlo. Entonces yo le proponía a Javier poder justamente ayudar a la comunidad desde lo que yo hago con Research for Tech. Y lo que mencionaba era justamente eso, ¿no? Un 50% para los miembros de la comunidad, justamente en toda la asesoría de la postulación. Si están interesados, aquí está el correo y el WhatsApp para que puedan escribir. Y básicamente la idea de postular es intentarlo. A veces uno está pensando, planificando, y nunca realiza nada. Entonces la idea es hacerlo. Y ahí seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Yosimar. Eh, ¿Puedes leer un favor las preguntas que están en el chat? A ver, si me dejan, ya. A ver, Fernández Ricardo dice, ¿el idioma en que se dictan las maestrías y doctorados es en portugués o en inglés? Otra cosa más. Las vacantes para el acceso a la maestría y doctorado es reñida, hay mucha competencia. Siempre depende. Usualmente, si se fijan, Brasil es un país que no habla el español, el idioma oficial es portugués, entonces hay una fuerte tendencia que los cursos sean en portugués. A veces, por ese lado de internacionalización, los programas abren algunos cursos en inglés, porque tienen gente de Europa, de Asia, Norteamérica, pero usualmente son en portugués. El portugués no es muy difícil de aprender, lo puedes aprender en 1 o 2 meses, entonces sí da. Inglés naturalmente se supondría que debes saberlo, preocuparte por saberlo, porque casi toda la información es en inglés. Las vacantes para acceso a maestría, es que eso depende. Por ejemplo, hay programas que son muy conocidos, por ejemplo, tal vez el IME sea muy conocido desde Perú, ¿no? Entonces la gente postula al IME, pero el ICMC Censo Carlos tal vez no es muy conocido en Perú, no postula gente de Perú. Pero no quiere decir que sea malo, al contrario, están a la misma altura. Entonces, depende siempre del programa al cual postulas. A veces pasa que no hay suficientes postulantes, a veces pasa que sí hay muchos postulantes, entonces depende del programa. Algo interesante, por ejemplo, en la población que existe en el instituto donde yo estoy es que primero están los colombianos, luego están los peruanos y luego están otras nacionalidades, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es que uno construya un perfil a la hora de antes de postular. Luego dice El Martín, ya mejoró la situación de los bolsas en Brasil, escuché que se había reducido bastante por la crisis económica atravesada, pues va a pasar ya.
El tema de las bolsas en Brasil, a pesar de todo, sí ha habido problemas, es cierto, ha habido recortes de bolsas. Ahí justamente entra lo que les comentaba de CAPES. CAPES es la institución que mide los programas de posgrado y da una puntuación de entre 1 a 7. Entonces, 7 es una universidad que tiene nivel internacional, 6 nivel nacional, 5 está comenzando, 4 está recién acaba de ser creado el programa, ¿no? Y así puede haber 3 incluso. Sí ha habido recortes, pero las universidades, las que han sufrido ese recorte han sido los programas de 3 y 4. Entonces, la sugerencia siempre sería postular a un programa que tenga nivel 7 o 6 para que te asegure la permanencia de la bolsa. Ahí dice Mario Seminario, ¿qué tal? Bien, 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 Mario. Fernando Díaz dice, ¿nos puedes contar qué beca tiene? Si puedo postular a si puedo postular también alguna beca en la misma urgencia. Por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo, en el campus de Sao Carlos, en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación, puedes tener dos. Puedes tener de CAPES o CNPq. Son dos diferentes. Si recuerdan las tablas, los valores son similares, solo que una tiene exigencia, por ejemplo, de que hagas, ¿cómo se llama? Que seas como ayudante de cátedra y la otra no. Pero básicamente sería casi similar. Por ejemplo, algo interesante, a pesar de todo, es que si quieren postular a la Universidad de Sao Paulo en particular, es que la universidad, todo lo que les decía, maestría, doctorado es gratuito, entonces no tienes que pagar nada, solo si llegases a ingresar y a postular, y ingresar, solo tendrías que pagar tu estadía y tu alimentación, o sea, cubrir tus gastos básicos y podrías quedarte en la universidad. Ya después puedes postular a través de un proyecto y acceder justamente a una bolsa. Como les decía hace rato, había FAPESP, ¿cierto? Entonces, el profesor usualmente presenta un proyecto de investigación, FAPESP lo evalúa, dentro del proyecto están contempladas bolsas de maestría, doctorado y demás. Entonces, puedes acceder a una de esas bolsas de FAPESP ya estando dentro de la universidad, sí puedes. A ver, Daniel pregunta, ¿para postular a uno de los programas te piden algún requisito de carrera de pregrado? ¿Algún requisito de carrera? En realidad, si tal vez tu pregunta se refiere a que si quieres hacer computación, maestría en computación o doctorado en computación, seas de computación, no necesariamente. Porque, por ejemplo, tengo un compañero que está haciendo su doctorado, ya va a acabar, y él es de economía, y ha hecho su maestría en economía. No creo que él es de administración y su maestría en economía y ahora ha hecho su doctorado en computación. O también tengo una compañera que ha hecho un pregrado de matemáticas, su maestría en matemática, y ahora está haciendo su doctorado en ciencia de la computación. Pues no es necesario ser de computación. Sobre IoT, ¿sabes qué universidades son las mejores? Eso es algo interesante. Si bien se dan dando cuenta que cada programa tiene sus diferencias y cada universidad está localizada en diferentes zonas, ah, dentro de laboratorios, dentro del país se conoce que algunas universidades son mejores en ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo he escuchado por el lado de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, la Universidad del Sur, la UFRGS, la Universidad Federal Río Grande del Sur es buena en todo lo que es realidad mixta, virtual aumentada. Sobre IoT, no sabría decir cuál es la mejor, cuáles son las mejores, pero yo sí sé que en la Universidad de Sao Paulo, en el campus de Butantá, existe lo que se llama Intercity, que es un instituto que investiga sobre ciudades inteligentes. Entonces ahí hacen bastante uso de IoT. Entonces, basado en eso, yo creo que podría ser ahí. También la otra vez cuando visitamos un laboratorio, ellos tenían sus laboratorios de IoT, y también tenían infraestructura para producir placas, estaban creando placas programables en el estilo de Arduino. Entonces podría ser la USP también. ¿Existen programas de Data Science o solo de CS con mención de Data Science? Es, por ejemplo, Fernando preguntó eso, es por ejemplo un detalle, ¿no? Que a veces se causa confusión porque en Perú, como se ha alentado ese lado más comercial, entonces se crean maestrías en ciencia de datos. Siempre tienes que posicionarte sobre lo que es ciencia de la computación, suele ser la base de varias cosas. Entonces,
Dentro está Machine Learning, inteligencia artificial más grande o ciencia de datos. Obviamente puedes atacar ciencia de datos desde matemática, de estadística, ciencia de la computación, ¿cierto? Entonces las maestrías y doctorados son en esas líneas. Uno puede hacer enfocarse en ciencia de datos como un tema de tesis, pero la mención o el grado va a salir maestría, o doctorado en ciencia de la computación, o estadística, o matemática, o electrónica, dependiendo de lo que les digan, ¿no? Puede ser que tengan maestrías en electrónica o ingeniería eléctrica, pero tocan cosas con visión artificial, machine learning. Todo. Ahora, ¿qué quieres estudiar si quieres ser especialista en data science? Maestría estadística o maestría en ciencia de la computación. Si quieres ser especialista en ciencia de datos, de nuevo es lo mismo, ¿no? Si se acuerdan de esos gráficos, usualmente son 4 puntos de los centrales. Se supondría que debes conocer del negocio, ese conocimiento del problema. Se supondría que debes tener una base matemática, se supondría que debes entender estadística, se supondría que deberías entender algoritmos, programación. Entonces, dependería, ¿no?, desde qué arista quieres atacar. Si es una persona que le gusta más el lado de, ¿no?, el lado matemático, demostraciones, ver satisfactibilidad y todas esas cosas, garantizar el aprendizaje, entrar por ese lado, tal vez se puede ir mejor matemática. Si te gusta el lado de estadística, podrías ir justamente por una maestría o otra en estadística. Algo, por ejemplo, curioso que está pasando con la gente de estadística es que si bien Machine Learning es ciencia de la computación, varias de las tesis de maestría y doctorado de los últimos 2 o 3 años están enfocándose en esa línea de Machine Learning, de estadística. Están usando algoritmos, redes neuronales, bayes y todo eso. Están comenzando a usarlo. Entonces, como que las tres áreas ya convergen, se mezclan entre sí. ¿Qué conviene? Bueno, tendrías que ver desde qué lado quieres atacar el problema, qué quieres hacer. Si tienen más preguntas, pueden mandar. Mira, justo el Martín aquí acaba de escribir. Si quieres hacer una maestría sobre IA, es más que todo porque vas a realizar investigaciones de vanguardia. O sea, si estás más enfocado en realizar investigación. Pero si no es así, todo lo puedes aprender online. ¿Qué tan cierto es eso? He escuchado que muchos dicen que si lo quieres enfocar en tu negocio no es tan necesario, pero sí lo es si quieres ser investigador. Ahí, por ejemplo, quise algo interesante, ¿no? Si bien uno hace, bueno, posgrado es porque tiene cierta intención de meterse al lado académico, pero no siempre es así. A veces pasa que hay personas que ya están, bueno, trabajando en industria y quieren hacer una maestría por el lado de actualizarse, que están haciendo, como dices, en el lado de vanguardia, qué se está haciendo actualmente en tecnología por la investigación. Otros, por ejemplo, justamente en ese lado de actualizarse ven potencial y desarrollan algo nuevo justamente para lo que están haciendo. Creo que el punto de una maestría básicamente es demostrar que eres capaz de hacer algo. Esa es una maestría. Si ya haces un doctorado, ya usualmente es porque estás pensando en una carrera académica. Pero también no siempre es necesario, ¿no? Míralo como 2 o 4 años que vas a enfocar tu tiempo para especializarte en el área que tú tengas de interés. E incluso el Estado te va a financiar todo eso y no tiene costo como en Perú. Pues míralo así. Si no quisieses financiamiento del Estado, obviamente puedes trabajar, no hay ningún problema con todo eso. Lo ventajoso que puedes obtener de hacer la maestría y doctorado es que tú bueno, eres parte de un grupo de investigación. Entonces tienes otras personas haciendo maestría y doctorado, tienes profesores, y te puedes beneficiar de todo eso. Yosimar, un favor, ya nos queda menos de un minuto. ¿Ya? No sé, algunas últimas palabras. Mira, justo acaban de disparar 4 preguntas más, pero está bien. La idea, justamente, como les mencionaba hace rato, yo, por ejemplo, ¿cómo comencé a viajar a Brasil? Uno tiene que ser bastante productivo, comenzar a proponer pasantías, comenzar a tocar puertas, enviar correos, buscar los grupos de investigación que uno tiene, en los cuales uno está interesado, porque ya uno ya definió más o menos una línea que quiere seguir, ¿cierto? Entonces la idea es comenzar a dar pasos para que eso se concrete.
comenzar a planificar cómo cómo vamos a llegar a Brasil, por ejemplo, este año, ¿no? El próximo año. ¿A qué universidad me gustaría ir? Y todo eso, ¿no? Yo siempre he estado con el ánimo de ayudarlos y si tienen alguna duda más específica ya me pueden contactar por el correo que estaba por ahí. Correo y el WhatsApp me pueden escribir. Entonces, aquí dispuesto a ayudarles y ya nos vemos en otra próxima oportunidad. Esperemos que en Brasil. Bueno, ha sido un gusto, Yosimar, y bueno, lo estaremos subiendo el video a redes sociales, y bueno, ahí podremos continuar con las preguntas que salgan. Eh, Claro, pueden preguntar a mí y yo trato de responderlas. Así es, bueno, mucho gusto, buenas noches a todos. Gracias, nos vemos. Buenas noches.